El sueño es fundamental para el desarrollo y bienestar integral de niños y adolescentes por los diversos procesos regenerativos, hormonales y cerebrales que suceden mientras dormimos. La cantidad y la calidad del sueño son dos factores importantes para que nuestro cuerpo se recupere luego de las actividades del día y además siga su desarrollo. Si tus hijos duermen poco y su sueño no es reparador, estarán cansados, irritables y tendrán problemas para concentrarse y divertirse. En el hogar se establecen las primeras rutinas de sueño de niñas, niños y adolescentes y es donde ellos encuentran también numerosos distractores como el uso excesivo de los dispositivos electrónicos y otras opciones que los mantienen despiertos hasta altas horas de la noche. Hoy, quédate con nosotros en Diálogos en Confianza. Hablaremos de la importancia de la higiene del sueño y cómo crear hábitos saludables para tener un sueño reparador. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Yo soy Leticia Carvajal y como todos los martes los saludo con muchísimo gusto y hoy un tema que es muy importante para los niños, los adolescentes, para la familia y por supuesto también para los padres, entender por qué a veces nuestros hijos o nuestros adolescentes no duermen. ¿Cuál es la importancia del sueño? Es nuestro tema del día de hoy, así que yo espero que nos acompañen, que se queden con nosotros, que si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, por supuesto, nuestras especialistas del día de hoy, ya verá qué especialistas tenemos el día de hoy, así que ellas se van a encargar de responder absolutamente todas sus dudas. Ojalá nos acompañen. Saludo con mucho gusto a Susana Celis, que ya está con nosotros, como siempre, como todos los martes, muy pendiente de las redes sociales. ¿Cómo estás, Azul? Hola, Leti, muy bien. Pues sí, ya estamos aquí completamente en vivo. Recuerde que puede escribirnos a través de Facebook Live y a través de YouTube Live. Así es que ahí puede usted contarnos cómo está viviendo usted sus horas de sueño con sus hijos, niños y adolescentes. Y también puede hacer ahí cualquier pregunta que usted quiera traer a esta plática. También si nos está viendo a través de la pantalla de su televisión, puede tomar el teléfono y marcar el 55 51 66 40 00. Ahí le van a recibir también todos sus comentarios y preguntas, Leti. Así es, vamos a estar muy pendientes de ellos. Quiero saludar con muchísimo gusto a Jimena Raya, quien estará junto con Magdalena Alejo en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias, Jimena. Y bueno, voy a presentar también a nuestras invitadas del día de hoy. Y quiero comenzar con Jessica Ornelas. Ella es psicoterapeuta cognitivo-conductual humanista. ¿Cómo estás, Jessica? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muy interesante el tema de hoy, ¿no? Bastante y muy fundamental. Exactamente. También saludo con muchísimo gusto a la doctora Tania Margarita Silva Cruz, es neumopediatra con alta especialidad en medicina del sueño, adscrita al Servicio de Medicina del Sueño del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER. ¿Sí lo dije bien? Sí, así es. Muy bien. Mucho gusto, un placer Muchas estar gracias aquí por con estar ustedes. aquí. Gracias por la Tania. invitación. No, gracias a ti por aceptarla. Doctora Rosana Huerta Albarrán, neuropediatra, pediatra especialista en medicina del sueño y maestra en ciencias médicas. Sí. ¿Cómo estás, Rosana? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por aceptarla. Y bueno, yo quisiera comenzar contigo, Tania. ¿Qué es el sueño y por qué es fundamental para el bienestar de las personas? El sueño es un estado conductual fisiológico, es decir, es algo normal para todos, el cual es reversible. Se puede despertar del sueño repetitivo todas las noches o cada cierto periodo de tiempo, cada 24 horas, de manera ideal vamos a estar entrando a este periodo en el cual hay una pérdida del contacto con el medio ambiente y una disminución de la respuesta a los estímulos externos, en el cual aparentemente es un periodo de descanso, pero la realidad es que el sueño es mucho más. En el sueño es un periodo de actividad física y mental súper impresionante, en el cual se llevan a cabo muchísimas funciones como tal. Hay un desarrollo del sistema nervioso central en los niños, por eso es muy importante. Se producen ciertas hormonas, por decir, para los niños en algunas etapas de sueño está la producción de la hormona del crecimiento. Aparte está también involucrado en lo que es la respuesta hormonal, la respuesta inmunológica, las defensas del cuerpo al
pues, a los estímulos externos, y también nos sirve para regular emociones, regular cómo respondemos a ciertas cosas. Entonces, es algo fundamental, tan importante que como adultos pasamos 1/3 de nuestra vida durmiendo, y en los niños menores de 2 años más del 50% de la vida están dormidos. Entonces, es muy importante. La verdad es que cada vez se le está dando más atención al sueño. Antes creíamos que era algo que estaba ahí, cada vez le vamos encontrando más funciones, y esto sigue explorándose, y pues cada vez se va ampliando más el conocimiento del desempeño del sueño en nuestras vidas. Así es. Rosana, en el caso de las niñas y los niños, ¿cuántas horas deberían dormir? Y los adolescentes también, ¿cuántas horas deberían dormir? Bueno, la verdad es que influye mucho del contexto sociocultural también, la región donde vivamos. No es lo mismo como los horarios de sueño de un niño que vive en la ciudad, de un niño que vive en población rural. La verdad es que hay recomendaciones, se reunieron varios grupos de expertos y de acorde a ello decidieron como cuáles serían el número de horas necesarias para dormir, y todo va por grupos de edad. Un recién nacido en promedio, que va desde 0 días hasta 28 días de vida, debe de dormir hasta 16 horas al día, ¿no? Solo que obviamente duermen diferente que nosotros. Siempre decimos que es tan importante el sueño que cuando nacemos la mayor parte de nuestros días la pasamos durmiendo, pero su sistema de sueño es diferente, ¿no? Duermen, despiertan, y a los papás también. Y después, cuando ya son lactantes, que son los menores de 2 años, ya serán unas horas que van disminuyendo, como unas 12 horas en promedio, y los preescolares, que serían después de esta etapa de los 2 años hasta antes de los 6 años que ingresan a la escuela en primaria, en promedio serán igual unas 10 a 12 horas, y los escolares ya empieza a ser 10 a 11 horas, y los adolescentes 9 a 11 horas. O sea, que ya tienen como las horas recomendadas. Entonces, pensar justo en una comunidad, pensando en Ciudad de México, pues que la mayoría de los adolescentes duermen muy poquito, ¿no? Y están en una etapa privados de sueño casi siempre, donde su principal medio de comunicación son las pantallas, aprovechan en la noche que los papás están dormidos para comunicarse, y además ellos tienen como una fase retrasada biológica del sueño, donde tienen predisposición a querer dormir más tarde, pero nuestros horarios escolares desafortunadamente hacen que tengan que pararse más temprano. Y luego llegan de la escuela y se vuelven a dormir, ¿no? Porque no pudieron tal vez descansar lo suficiente en la noche. Las horas. ¿Qué consecuencias puede traer en un adolescente, Jessica, no dormir bien? Pues bastantes, o sea, el parámetro es muy amplio. Se pueden dar desde alteraciones de ánimo, problemas conductuales, problemas inclusive orgánicos, porque hay que recordar que de todas maneras hablar del proceso, los procesos del sueño, el ciclo meramente del sueño, a veces causa confusión. Hay alternativas para cuidar estos hábitos, estrategias conductuales, pero sin embargo, por ejemplo, en los adolescentes hay algo muy interesante, y es que de manera social muchas veces durante la noche se dan estas dinámicas que juegan videojuegos, que están chateando, y de alguna manera ellos también se pueden sentir en la necesidad de que para pertenecer a estos grupos necesitan estas actividades, aunque de alguna manera resulta afectado su ciclo del sueño. Efectivamente. ¿Y cómo puede ser tan difícil que los jóvenes entiendan que esa parte les está afectando, ¿no? Porque pues para ellos es muy importante todo ese mundo de las redes sociales y los juegos. Y con lo de la pandemia, tuvieron más acceso a todos estos dispositivos electrónicos, entonces este problema de que están involucrados en las redes sociales a todas horas o quieren estar tener al alcance de las redes sociales a todas horas se ha vuelto un problema. Claro. Y ya no solo en los adolescentes, sino ya también lo estamos viendo en escolares cada vez más pequeños. Hasta en uno mismo. Hasta en uno mismo, ¿no? Está uno ahí. Bueno, vamos a esta entrevista que realizamos con la doctora Yadira Rodríguez Reyes. Ella es médica adscrita al Servicio de Medicina del Sueño del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y justo ella nos habla sobre qué es el sueño, qué pasa en nuestro organismo mientras dormimos y por qué es tan importante dormir para el bienestar físico y también para el bienestar emocional. El sueño es un proceso biológico que le sirve al cuerpo para regular sus hormonas, reparar la memoria, mantener la salud física y mental, así como la cognición. Cuando dormimos, en el organismo suceden diversos cambios.
Los principales ocurren a nivel del sistema nervioso central. Tenemos una disminución en el estado de conciencia, una menor actividad eléctrica en la cabeza. Esto se ve reflejado con menores frecuencias en las ondas cerebrales, lo que va a ayudar a que la memoria se consolide, mejoremos el aprendizaje, y también sustancias hormonales como la hormona del crecimiento van a verse incrementadas, que nos van a ayudar para mantener el desarrollo y crecimiento del cuerpo. Otro aparato que se regula es el sistema inmune. Empezamos a producir más sustancias que nos ayudan a defendernos contra las infecciones. El sueño es importante en el bienestar de niñas y niños porque durante el sueño es donde ocurre el desarrollo físico y mental, ¿no? Cuando dormimos, la hormona del crecimiento, que es una de las mayores responsables para el crecimiento de los huesos y del organismo en general, es donde se ve su mayor tasa de producción. También en la memoria ocurre algo que se llama poda sináptica, en donde esta poda sináptica ayuda a eliminar las cosas que adquirimos, los recuerdos que no vamos a necesitar, y a fomentar y establecer las cosas que aprendemos en el día a día. También nos ayuda a regular nuestro carácter, nuestras emociones, para que andemos de mejor ánimo. Lo que estamos viendo con más frecuencia es el sueño insuficiente, es decir, cada vez los niños están durmiendo menos, y eso es contraproducente para su desarrollo, y también porque el dormir pocas horas fomenta que tengan problemas en el aprendizaje, se asocia con mayor riesgo de desarrollar obesidad y problemas de conducta. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Yadira Rodríguez. Y bueno, yo quisiera preguntarles también, ¿cuáles son las fases del sueño por las que atravesamos mientras dormimos? Hay 4 fases, se dividen en 2 etapas, por decirlo así, grandes, o 2 grupos grandes, que es la fase MOR, que es la de movimientos oculares rápidos, y la fase no MOR, de no movimientos oculares rápidos, y esta se divide a su vez en 3, ¿no? En N1, N2 y N3. Usualmente entramos por fase N1 o N2, que son el que llamamos como sueño superficial, que es cuando fácilmente, si alguien nos habla, que nos estamos quedando dormidos, si alguien nos habla, nos despertamos o todavía alcanzamos a escuchar, ¿no? Y en la fase, aquí en esta empieza a haber disminución de la respiración, de la frecuencia cardíaca, nos empezamos a relajar. Fase N3 es la que se considera de sueño de ondas lentas, es el sueño profundo, uno de los sueños profundos, es donde se secreta la hormona de crecimiento principalmente, y tenemos la fase de sueño MOR, que es también una de sueño profundo, y en esta es en la cual ya tenemos mucha actividad electroencefalográfica de acá del cerebro, pero no nos podemos mover. Entonces esas son las fases de sueño, cada una tiene una actividad o una función importante. Durante el sueño pasamos por estas fases pues varias veces en varios ciclos. Por eso es muy importante pues, tener la cantidad de horas adecuadas para poder entrar a todas estas fases de sueño. Estas primeras 2 fases que mencionas, cuando apenas empezamos a dormir y estás como muy todavía alerta, ¿cómo cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo pueden durar? Lo dividimos en porcentajes a través de la noche. Como tal, pasamos por ciclos. Entramos a cada fase en ciclos de 90 a 120 minutos y repetimos estos ciclos que pasamos a través de estas 4 fases de 5 a 6 veces por la noche. Los niños, los ciclos son un poco más cortos y aparte como duermen más, pasan más veces por estos ciclos. Muy bien. Ahora, ¿qué papel juega el sueño, el dormir bien, en la parte emocional de un niño? Hablemos de lo emocional. Sí. ¿Quién gusta hablar ahorita? Yo creo que explotaba. Sí, muchísimo. La verdad es que justo no solamente lo que mencionaba ya previamente la doctora es sentirnos descansados, relajados y listos para el siguiente día. Ocurren muchísimos cambios durante el sueño y tienen que ver con que despertemos de buen ánimo. Quien no duerme bien tiene mayor predisposición a presentar ansiedad. Hay algunos estudios incluso en adolescentes que si mujeres duermen menos de 6 horas tienen mayor predisposición a depresión, ansiedad. O sea, sí es muy importante no solo la cantidad de horas, sino la continuidad, dormir en oscuridad, porque predispone, se mueven nuestros neurotransmisores a la hora de pasar de despiertos a dormidos. Y esos neurotransmisores van a generar o favorecer la presencia de ansiedad o depresión si están en un equilibrio no apto. Entonces sí es vital para nosotros
tener un sueño vigilia adecuado y también durante el día tener un espacio con los niños, los papás, para hablar de sus emociones, porque no solo es dejar que el sueño acomode nuestras emociones, sino es qué hacemos en el día con las emociones de los niños, tener un horario. La mayoría opta por poner a los niños a ver tele en lo que desayunan, comen, cenan, y parte de lo que trabajamos es justo, ese es el tiempo para aprovechar y convivir y compartir emociones y cómo les fue. Si una emoción, siempre les digo a los niños, si te la quedas algo malo y no lo sacas, va creciendo. Claro. Entonces se va diseminando en tu cuerpo y de alguna manera se manifiesta, a lo mejor no por tu voz, pero en alguna otra manera. Entonces creo que sí es vital el sueño para nuestras emociones. ¿Por qué es importante la oscuridad al momento de dormir? Porque además muchos niños le tienen miedo a la oscuridad y esa es la parte también que o le dejan una lamparita prendida. Exactamente, pero ¿por qué es tan importante que esté su cuarto completamente oscuro? Hay unos procesos unos procesos en el cuerpo que son para regular el sueño. Uno de ellos es el proceso del ciclo circadiano y está regulado por la luz. Entonces, si nosotros tenemos luz durante todo el tiempo, estos procesos se van alterando y nos van ocasionando problemas para conciliar el sueño. Sí podemos a veces tener en la habitación luces, pero tienen que ser muy tenues, no estar directamente en la cara del niño. No es lo ideal es que la habitación sea completamente oscura, en una temperatura adecuada, pero bueno, abarcando estos temas de miedo a la oscuridad podríamos tener estas luces, pero sí el tener una luz constante o los estímulos de los celulares, de las teles en la cara, pues nos alteran este ciclo o este reloj biológico, entonces nos altera la calidad y pues, la periodicidad del sueño. ¿Cómo trabajar con un niño o una niña que tiene miedo a la oscuridad? Bueno, hay muchas pautas y depende de muchos factores, por ejemplo, la edad, la dinámica familiar, el tipo de rutina que tengan dentro de la familia. Por ejemplo, algo que mencionaban y que sí es muy importante es esta sensibilidad inclusive a las luces, porque por ejemplo los adolescentes, además de que cuando entran a esta etapa tienen una cierta desregulación de la producción de la melatonina, también se vuelven sensibles a la luz y de ahí que el estar usando constantemente pantallas, dispositivos y todo esto altere todavía más el ciclo del sueño. Ahora, retomando esto de trabajar los miedos, sobre todo con los pequeñitos, ¿no? Muchas veces se piensa que el cuidado del sueño inicia cuando el pequeño está en la cama. Sin embargo, esto empieza desde muchísimo antes. O sea, estamos hablando de una rutina meramente iniciada desde, no sé, desde que los pequeños ingresan a la escuela, llegan, en qué horario hacen tareas, en qué horario designan la comida, qué comen, qué no comen, cuánto líquido ingieren. Entonces, todo esto nos va dando una pauta para decir, bueno, a ver, si dentro de las primeras fases o las primeras etapas que el pequeño se empieza a quedar dormido, podemos empezar a regular el mantenerle una luz tenue y poco a poco irlo acercando a escenarios donde la luz se vaya reduciendo. No puede ser algo manejado de manera abrupta porque para el pequeño va a ser muy agresivo y lejos de ayudarlo va a potencializar su miedo. Claro. Tiene que ser de manera lenta, gradual, respetando el ritmo y la etapa del pequeño, pero sí que sea constante. Sobre todo aquí se requiere mucha disciplina para que el pequeño pueda encontrar que aún dentro de la oscuridad no hay algún peligro real, que se puede sentir cómodo. Y tal vez para nosotros ayudarle como papás muchas veces, que los dejamos acostaditos, y poder nosotros también de nuestra rutina como adultos tener esta pauta, bueno, le doy cierto tiempo, ya que está dormido, nosotros contribuir a retirarles la lucecita o alejársela. Todas estas son estrategias que pueden ayudar a ir trabajando con los miedos en los pequeñitos. ¿Un adolescente o un niño sí puede padecer como tal un trastorno del sueño? ¿Sí? Porque a veces se piensa como no solo uno, varios. Sí, puede haber un colegio. ¿En serio? Sí, de hecho los trastornos de sueño, la frecuencia van dependiendo del grupo de edad, ¿no? Por ejemplo, en recién nacidos, si fueron prematuros, alguna dificultad, pueden tener alguna apnea del sueño, ¿no? Apneas centrales, apneas del prematuro, porque nacieron antes de tiempo y todo su sistema todavía no tenía la madurez, no estaba listo para salir al mundo. Entonces, pueden tener estas apneas del sueño y hay medidas como en qué grupos de edad, hasta qué edad deberíamos de dar algún apoyo pensando en esto. Y más adelante podrían venir algunos terrores nocturnos, despertares confusos, ya en los adolescentes el sonambulismo, o justo tienen fases retrasadas del sueño o sueño insuficiente,
por todo esto que estamos hablando de la dinámica. Entonces, si a lo largo de la vida se pueden tener uno o varios trastornos del sueño o irse modificando las manifestaciones a través de ello. Muy bien, muy De hecho, interesante. uno de los trastornos más frecuentes es el insomnio. El insomnio crónico, la prevalencia varía bastante, puede ir desde el 10% hasta el 50% de la población. Se cree que después de la pandemia esto incrementó y pues varía también dependiendo de los grupos de edades, como dijo la doctora. Cada grupo tiene una patología más frecuente que otra. Y se vuelven trastornos de sueño contagiosos. Sí. Porque ya no solo inicia el niño con el insomnio y los Papá. papás tienen insomnio. Sí. Hasta el gato tiene insomnio, yo creo. Sí, sí, ya después vas con los papás Sí, y me quiero dormir contigo, ¿no? O sea, Exactamente. empiezas a modificar obviamente el sueño de los demás. Azu, ¿tenemos preguntas? Sí, tenemos preguntas y también muchos comentarios ya están empezando a llegar. Nos dice, por ejemplo, bueno, para empezar, un saludo a Soledad, que nos está viendo desde Chile y dice que va a estar muy atenta porque tiene varias preguntas. Arturo Ruiz dice, trabajo en la noche. ¿Qué puedo hacer para que mi sueño sea de calidad? Él no es adolescente, pero bueno, como adulto preocupado por su buen dormir y trabaja en la noche, ¿qué puede hacer? Bueno, Bueno, es que de manera, y es bastante común, en las personas que tienen una jornada nocturna, hay muchas recomendaciones que pueden hacerse para que su sueño, aunque sea diurno, se trate de asemejar lo más posible a una jornada nocturna. Esto puede ser, por ejemplo, tratar de eliminar la cantidad de luz que pueda entrar a la habitación. En su mayoría, lo más que se pueda, casi hermético, que no haya ni un rayito de luz. Se recomienda en ellos que también puedan usar estos como antifaces para que de alguna manera, aunque estén, digámoslo, en un entorno oscuro, pero puedan mantener cerrados sus ojitos y para el cerebro esto ayuda de alguna manera. Claro. Y pautas que de manera general, en parte de lo que es la higiene del sueño, también se pueden aplicar en ellos. Saber en qué horario tal vez están tomando café, bebidas energéticas, alimentos pesados, porque como ellos en específico trabajan en la noche, suelen tener mucho, a lo mejor el desayunar el cafecito, el pan, o ya, o sea, definitivamente tomar un desayuno que viene siendo una comida pesada. Y todo esto va alterando. La idea es poder ser lo más fieles posibles a la higiene del sueño, aunque trabajen de noche. Muy bien, perfecto. Aquí tenemos acá otro comentario, nos dice Ofelia Acevedo, ¿el sueño tiene afectaciones químicas en las diferentes enfermedades a lo largo de la vida? ¿Cómo influye, por ejemplo, los ataques de pánico en el sueño? ¿Algún tip? Gracias. O sea, sí tiene implicaciones. El sueño está relacionado, como ya mencionamos en un principio, vimos en la cápsula, con toda la regulación de las emociones. Entonces, si tenemos un sueño inadecuado, sí puede ocasionar que tengamos a lo mejor más ataques de ansiedad o que tengamos tendencia a la depresión si hay un sueño ineficiente. Pues aquí lo ideal sería tratar de regular. Hay que hacer análisis específico del caso, pero hay que tratar de regular los horarios de sueño, la duración y la efectividad de estas horas de sueño para disminuir o regular las emociones durante el día. Ok. Acá Adriana Balcázar nos dice, siempre he dicho y recomiendo ponerle horarios a los niños, acostumbrarlos desde chicos es muy importante. Y Ana nos comparte, yo tengo un niño de 10 y otro de 7 años. Ayer el de 10 decidió quedarse solo sin su hermano de 7, pero el de 7 no quería. Me quedé con él y se durmió, pero a la 1 de la mañana se despertó y nos fue a buscar llorando. Me regresé para preguntarle qué puedo hacer. A las 3 de la mañana volvió a suceder, despertó a las 6. Le cuesta dormir solo, no le gusta la oscuridad, le pongo la tele y poca luz, es muy hiperactivo, jugamos, hace bici, pero es muy sensible. Sí. Aquí podríamos retomar mucho la rutina. O sea, la rutina es algo fundamental para trabajar con los pequeños, el que se acostumbren, inclusive aunado al ejemplo anterior, ¿no? Los trabajadores nocturnos, lo ideal, y son muy proclives a que se duerman en diferentes horas y se levanten a diferentes horas. Sin embargo, el dormirse a una hora específica, levantarse a una hora específica y tratar de mantenerlo lo mayor posible ayuda. En los pequeños, las rutinas de, ¿qué actividades le estoy poniendo en el transcurso del día? ¿Qué tanto desgaste? Llega a ser bastante común y muy curioso, hasta gracioso, que dicen, bueno, vamos a dormir, ¿no? Ya es la hora de dormir.
Y a veces las mamás solemos tener un poquito más esta dinámica de, bueno, la lechita, el librito, el peluche. Y ya cuando menos nos damos cuenta, están con el papá jugando luchitas y se están sobreestimulando. De alguna manera, esto también ayuda a que su sistema nervioso se altere. Y volvemos un poquito a lo mismo. Cuando hay presencia de miedos, de alguna manera esto también se vincula. Esta actividad que se está detonando se puede vincular con asociarlo al miedo que estoy teniendo. Entonces, como mi organismo todavía está activo y estoy teniendo el ambiente que me atemoriza un poco, se potencializa. Entonces, una forma de ayudar a reducir esto es, inclusive desde la misma rutina, ir calmando los estímulos, ir acercando de manera gradual, ir poniendo que sea agradable para el niño. Buscar que tenga cosas agradables. Hay inclusive algunos peluchitos ya en día de hoy que tienen lucecita muy tenue y que se puede temporalizar. Entonces tienen movimientos, tienen texturas agradables y esto les ayuda a sentirse seguros. Sí, porque ella comenta que al niño le da miedo la oscuridad y le pone la tele para dormir. Esto No, pues, es totalmente afectación. Oigan, por ejemplo, el que un niño coma chocolates, dulces en exceso, bueno, que lo ideal pues es que No coma. Que no lo coman. Ni los adultos, Ni los pero bueno, adultos. luego nos gustan mucho los chocolates y también es muy difícil, o sea, siendo honestos, para un niño, para una niña, pues decirle no vas a comer chocolate, no vas a comer dulce, no vas a comer... De hecho, los niños no deberían ni siquiera de tomar café. Es lo correcto. Efectivamente, no debería. Estos dulces, estos chocolates pueden ocasionar que les dé hiperactividad y que por eso no duerman. En general, las sustancias dulces, o sea, también pensar justo en qué comemos. Te tengo que interrumpir porque tenemos que hacer una pausa, Sí. pero regresando No, está te bien. prometo que te doy la palabra para que sigamos hablando de cómo, pues sí, te estimulan los dulces, los chocolates y por qué no lo deben de consumir los niños. Regresamos en un momento. Durante el sueño ocurren procesos regenerativos de los músculos, hormonales y del cerebro, que permiten el adecuado funcionamiento de nuestro organismo. Ya estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza con este tema de mi hijo o mi hija no duerme. Y bueno, antes de irnos al corte, Rosana, te tuve que interrumpir, una disculpa, pero hablábamos justo del consumo en los niños, en las niñas, del chocolate, de azúcar, de dulces y cómo esto puede llegar a modificar su sueño. Sí, realmente en general lo que se tenga muchísima azúcar, si tenemos material para eliminar inmediato y lo consumimos en la noche, o sea, material que nos genere energía, pues va a ser muy difícil llevar al niño en la noche. Yo siempre les digo a los papás, es como si usted de joven estaba en una discoteca y le dicen, está súper animado y le dicen, ya se acabó, ¿no? Pues va a ser muy difícil pasar de un estado a otro. Claro. Y si nosotros lo promovemos, pues eso mismo va a seguir ocurriendo. Chocolate, café. Mencionábamos hace rato que los niños no deben tomar café. Alguna vez en el área cafetalera de Colombia, me decían, es que todos tomamos aquí café, ¿no? Desde niños. Desde niños, sí, claro. Es justo el contexto Sí, sociocultural y cómo también hay que adaptarse a las recomendaciones respetando el contexto sociocultural. Creo que las 3 de la tarde sería un buen horario para después de ese tiempo ya no consumirlo. E idealmente intentar no tenerlo dentro de la dieta, ¿no? El refresco, dulces abundantes, porque eso nos va a afectar tanto nuestra calidad de sueño como nuestro peso, que puede afectar también nuestra calidad de sueño. Justo en la junta que realizamos en Diálogos en Confianza para tocar el tema que se va a hablar, ¿no? Y la que tuvimos acerca del sueño, nuestra amiga Gris, que se encarga de redes sociales, nos platicó que a una de sus sobrinas no estaba acostumbrada a tomar este refresco de cola tan famoso y que de repente fueron a una fiesta y le dieron y cómo se alteró y que ya no la podían dormir, dice, pero parecía como que le hubieran dado otra cosa porque era algo increíble. Y dices, pues sí, efectivamente. Entonces imagínate los niños que están acostumbrados que en su mesa todos los días hay un refresco, que en su, ¿no? Que les das dinero muchas veces porque no puedes mandarles lunch. Y pues ellos muchas veces se van a comprar dulces, galletas, ¿no? O sea, porque dulces. es normal, porque son niños y porque ellos no tienen
tal vez esa Autocontrol. capacidad o el control O el conocimiento de saber que les o les gusta Exactamente. sentirse así. Ellos quizá digan, pero me gusta sentir con energía, ¿por qué me tengo que ir a dormir? ¿No? O inclusive, ¿cuántas veces sucede que los papás, sin tener la intención, caen en estas dinámicas, ¿no? Por ejemplo, se dice, ay, es que la leche nos ayuda a lo mejor conciliar un poquito el sueño. Pero de alguna manera, pues le echan el azuquita, le echan el otro polvito y sin darse cuenta, a lo mejor los papás no tienen una intención de estimularlos, Claro, pero ya lo están dando. claro, claro. Es correcto. Luego, cuando yo les voy diciendo, no hay que consumir café, chocolate, refresco, ¿con qué le voy a dar la leche? O sea, es como así la cara de pánico, ¿Y qué le voy a dar en la leche? Luego le digo, frutas, ahorita en lo que empieza a dormir mejor, lo paramos un poco en la noche porque les va a dar energía. Pero ¿qué le voy a dar? O luego le doy el té, pero también hay tés. Se tiene la idea que pueden tranquilizarse, pero los tés también pueden favorecer insomnio. Entonces, sí hay que como que explicar las bebidas energetizantes, ¿no? También que los adolescentes usan mucho encantan. recurso. Sí, ¿no? Y que no son absolutamente nada buenas. Entonces, bueno, pues queremos seguir leyendo comentarios. Sí, tenemos más comentarios. De hecho, hay varias preguntas. Por ejemplo, nos dice Adriana Plata, tengo un hijo adolescente de 15 años que en toda su niñez tuvo mal sueño. Hace unos meses tuvo una crisis fuerte de trastorno obsesivo compulsivo y depresión. ¿Es posible que el mal sueño en su niñez hubiera provocado este desarrollo del trastorno? Sí. Sí. Sí, están asociados. Un sueño ineficiente o las horas inadecuadas de sueño están asociadas con varias enfermedades. Algunas de estas, pues, de este tipo, como la que acaba de mencionar, también inclusive está asociado con el sobrepeso y la obesidad. Entonces, el tener un sueño ineficiente tiene un problema o impacta en la regulación de emociones. Entonces, sí tiene un impacto el que no haya tenido un sueño adecuado. Hay estudios de esto en niños que tienen preescolares o escolares que tienen un sueño inadecuado y cómo impacta en la adolescencia y en la edad adulta. No solo a nivel emocional, sino en otros serie de niveles físicos, ¿no? Cardiovasculares, en todo nos afecta el no dormir bien. Entonces sí tiene probablemente alguna relación. Y sobre todo también yo creo la parte en donde dentro de las funciones que ejerce el sueño hay muchísimas y una es regular la actividad cerebral. Esto significa que nosotros dentro de todo el día estamos atendiendo múltiples estímulos a la vez. Cuando entramos en este estado de sueño podemos desechar las cosas que de alguna manera ya no son tan importantes y conservar las que sí. Entonces, hay estudios, de hecho en 2003 me parece que se hizo un estudio en el que se confirmó, bueno, para esto hay que entender que hay 3 formas de perder el sueño. Una es la pérdida total, lo que es la restricción, la privación del sueño, que es prácticamente cercano a 24 horas o más, nada. La otra es la disminución, o lo que también llaman, una es la privación, que es la que nada, la restricción es a la que comúnmente estamos acostumbrados, que es dentro de mi horario habitual, reduzco horas, a lo que llamamos el desvelarse, ¿no? Pero este estudio en el 2003 comprobó que una reducción, por ejemplo, de 4 horas sostenida durante 14 días aproximadamente, era equivalente más o menos a lo que era una privación total del sueño en una persona por 72 horas. Wow. Entonces, todo lo que sumándolo repite, en periodos que ya son años y demás, ¿de cuánta privación de sueño podríamos estar hablando? Y la afectación que esto conlleva. Por supuesto. Sí. A mí me pasó, por ejemplo, que no dormí 3 noches seguidas, 3 noches seguidas, y hubo un momento en que vomité, terminé en el psiquiatra, ¿no? Sí, y caí alucinaciones. o Y sea, es fue algo sí. terrible. Yo que lo he vivido, sí puedo decir que, perdóname, que que sí es una experiencia horrible. Y es bastante curioso porque justamente la restricción del sueño tiene a provocar la adaptación. Entonces al principio no se sienten los malestares. Ya tienen que ser muy, muy crónicos, Claro. porque se produce este estado de adaptación. Ahora yo que soy una persona adulta, obviamente que tienes esa conciencia, pero me da mucho pesar pensar que a un niño, a una niña le puede pasar eso. ¿no? Sí, O sea, que pueden caer en y eso. más en una etapa de desarrollo. O sea, Claro. si a nosotros nos hace daño, que aparentemente ya
tenemos un sistema ya estructurado, formado, incluso el juicio, mecanismos de defensa para las emociones. Para un niño en el proceso de desarrollo se vuelve alterado. Creo yo que no dormir bien va a favorecer procesos de inflamación crónica y eso va a favorecer enfermedades, ¿no?, de obesidad, presión alta, y nosotros nos reparamos cada noche. Eso que nos decían las abuelitas de sueño perdido jamás se recupera es muy cierto. ¿Es verdad? Sí, nosotros se nos cae el cabello, la piel todos los días y hay que repararlo. Y esas reparaciones están acopladas a procesos genéticos todas las noches de procesos de luz y oscuridad. Entonces, la consecuencia a corto plazo es tener alteraciones en el día, irritabilidad, estar inatentos, alteraciones en memoria, pero a mediano plazo son enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión, diabetes, y a largo plazo, por no reparar nuestras células, pues podemos favorecer presencia de cáncer o incluso demencia. Claro. Entonces, es lo que mencionaba en su pregunta, claro, no dormir bien y crónicamente va a afectar en todo nuestro sistema. Por supuesto. Fíjate, Leti, que justo hablando de horas de sueño, preguntamos en redes sociales en días anteriores, ¿cuántas horas duermen tus hijos? Y esto fue una muestra de redes sociales de lo que respondieron. Vamos a ver. Al preguntar en nuestras redes sociales cuántas horas duermen tus hijos, estos fueron algunos comentarios que recibimos. Magda Mendoza: creo que en estos tiempos, más que ver cuántas horas duermen, lo ideal sería preguntarnos, ¿realmente duermen nuestros hijos? Angie Chávez: entre 9 o 10 horas. Yo, solo 5. Karina Ruelas: cuando van a clases duermen como 7 horas. Vivimos en una ciudad donde los traslados son muy largos. Ahora en vacaciones, como 10 horas. Son adolescentes. Ana Karina: como 5 horas durante el día y de 8 a 10 en la noche. Solo se despierta a tomar pecho, pero creo que es porque tiene 10 meses. Mi niño de 14 años duerme 12 horas también, solo en vacaciones. Cuando tiene clases y no hay tarea, duerme 10 horas corridas. Sammy Campos: mis hijos duermen entre 9 y 10 horas cada noche. Tienen entre 6 y 12 años. Ruth Casillas: mi hija de 15 años duerme en promedio de 9 a 11 horas. No la puedo sacar de su recámara. Roxana Rodríguez Melchor: entre 8 y 10 horas. Mis hijos son adolescentes de 17 y 18 años. Andrea Paola Concha Herrera: mi hijo de 12 años duerme durante la semana unas 9 horas y los fines de semana unas 12 o 13 horas. Mónica Maya Jiménez: alrededor de 7 horas, pero ya son adolescentes. Las horas de sueño adecuadas dependen de la edad. Entre más pequeños, más horas de sueño necesitan. Muchísimas gracias a todas las personas que participan pues, en estas preguntas que siempre realizamos para interactuar con ustedes y saber y darnos una idea, por supuesto, de lo que sucede con el sueño de los niños y con los diferentes temas que manejamos aquí en Diálogos en Confianza. Bueno, pues sin duda, el tema de la tecnología me gustaría tocarlo, me gustaría mucho que ahondáramos más sobre este tema, el cómo puede afectar de repente que un niño no pueda dormir si no juega antes, ¿no? O sea, estas sobreestimulaciones que además, pues lo platicábamos fuera del aire, pues antes no las teníamos, ¿no? O sea, no sé cómo le hacíamos para dormir, si es que estábamos muy activos, pero pues tal vez leíamos o sí veíamos un rato la tele o leíamos revistas, pero al final de cuentas ahora hay que reconocer que, como bien lo decías fuera del aire, Rosana, la tecnología nos ha traído y nos ha facilitado de muchas formas la vida. Muchas veces también, si no la sabemos manejar con nuestros hijos, pueden llegar a dañarlos muchísimo. ¿Qué hacemos en estos tiempos? Pues lo ideal es que todos, incluyéndonos a nosotros adultos, porque somos el ejemplo para nuestros niños, es dejar de utilizar los aparatos electrónicos unas 2 o 3 horas antes de irnos a dormir. Antes de irnos a dormir. Entonces, la realidad es otra. Muchos, inclusive, cuando ya el niño se va a dormir, le ponen algún video o alguna imagen en el celular o en la tablet para que se vaya a quedar dormido. La tele. Ajá, efectivamente todo. No deberíamos de tener tele en la habitación. De hecho, es una parte fundamental de la higiene del sueño, no tener televisión o aparatos electrónicos en la habitación. La habitación es exclusivamente para dormir, entonces no debería de haber nada de esto. Pero la realidad es que a veces no se puede. Muchos de los niños en las escuelas ya tienen tablets inclusive, entonces ahí hacen sus tareas o investigan las cosas. Entonces, no lo podemos quitar al 100%, pero sí hay que tratar de limitarlos.
Hay que tratar de disminuir la exposición de estos aparatos, de no tenerlos y nosotros también dar el ejemplo para tratar de disminuirlo. No solamente se trata de dormir las horas adecuadas por edad, sino tener un sueño eficiente. Entonces, si tú estás teniendo un estímulo de una tablet o de una luz externa, el sueño, aunque sí a lo mejor el niño está dormido, el sueño no es de calidad. Entonces, sí deberíamos de tratar de disminuirlas, ya no evitarlo, sino disminuir las horas y tratar de disminuir la exposición unas horas previas al sueño. Ahora, la realidad pura y dura es que yo creo que la mayoría de todos los que estamos aquí nos están viendo, estamos en la cama antes de dormir y estamos checando nuestro celular y viendo, bueno, ya las últimas noticias, ¿no? O sea, ¿qué sucede? Es que si para un adulto nos cuesta trabajo, y digo, yo me incluyo y yo estoy segura que muchísimos de los que nos están viendo igual, ¿cómo le haces para quitarte esa costumbre de decir, es que yo no... O sea, a mí si me dicen, te quito 2 horas antes o 3 horas el celular, yo diría, no, ¿cómo crees? O sea, denme otra técnica, por favor. Pero, sí, o sea, es que la mayoría de la gente es muy difícil en este momento. ¿Cómo está la tecnología? ¿Cómo están las redes? ¿Cómo está la información? Quitárselo a un niño. Entiendo la parte de, pues, que es necesario, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo quitarte ese tipo de costumbres que tienes? Poco a poco, entiendo que no va a ser de la noche a la mañana, pero ¿cómo empezar a quitarte algo que tal vez ya tienes muy arraigado? Bueno, es que aquí también volvemos un poquito a lo mismo. La estructura social muchas veces nos orilla a este tipo de prácticas. Entonces, la educación, desde cómo se va dando en etapas tempranas, puede ayudar mucho. Ahora, ya estamos en una situación en donde ya hay esta ansiedad, no le puedo quitar el teléfono. Bueno, podemos inclusive empezar a regular el tipo de contenidos que ven, ¿no? Hay contenidos que son más estimulantes y hay otro tipo de contenidos que, inclusive aunque sea con estos medios electrónicos, nos pueden ayudar a relajar. A lo mejor el decir, bueno, voy a ir con mi pequeño, en lugar de que esté jugando el videojuego, un cuento, un videocuento. Algo que contribuya, porque bien es cierto, no podemos eliminarlo, ya es algo inclusive necesario, ¿no? Inclusive como adultos a veces decimos, ay, para que me dé sueño, aquí estoy viendo para que me dé sueño, cuando en realidad podemos también adoptar otro tipo de estrategias que nos contribuyan a antes tener esta relajación para que entonces sí, 1:30, 2 horas, 1 hora antes de yo predisponerme o decir, en esta hora ya debo de estar con mi sueño conciliado, ya no tener esa ansiedad de decir, ay, es que el teléfono, o nada más checo esto, o nada más veo el otro. Los últimos TikToks. Sí. 1 hora después seguimos. Ya, 2 horas después, ya son las 3 de la mañana. Oigan, hace poco hablamos de la edad en que los niños deberían de tener celular, ¿no? Y ¿tú recuerdas qué edad nos dijeron nuestros Pues dijeron que en realidad los niños no deberían de tener, que si acaso ya por una situación de comunicación a partir de los 14 años, pero que lo ideal es que no fuera smartphone. Y ya después de los 16 quizás un smartphone. ¿Ustedes piensan lo mismo? Sí, hay estudios e incluso recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría que justo como 12 años, pero por la necesidad de comunicarse, ¿no? Pero en realidad sí ya hay incluso pues nuevos trastornos que van apareciendo como la dependencia o la adicción al uso de algún smartphone o de videojuegos. Entonces esto se favorece más por la presencia de ellos y modifica muchísimo nuestro sueño. La recomendación es que ya no solo smartphone, sino la exposición a pantallas brillantes menores de 2 años está prohibido su uso, porque afecta, es una etapa crítica para establecer estos ciclos sueño-vigilia, y los papás es muy común, llegan y dicen, mi hijo es muy brillante, vea, ya hasta él pone el TikTok. Y entonces un niño de 1 año, ¿no? Que si ya pone su dedito, que ya sabe dónde apretar más para pero la verdad es que es justo por este contexto social de estar orgulloso de sus hijos y claro, y pensar, va muy bien, está sanito, hace cosas que yo no hacía a su edad, claro, pero desafortunadamente eso los expone a alterar su ciclo sueño-vigilia. Las pantallas, está demostrado, inhiben hasta un 86% de la producción de la melatonina. Entonces, la melatonina es lo que nos induce el sueño. Muchos papás ya llegan, incluso que ellos compraron su melatonina y se la empezaron a tomar, y tú le digo, pero eso no funciona si no produce su propia melatonina. ¿Por qué dar algo externo que su hijo tiene la posibilidad de producir a través de disminuir el tiempo de pantallas? Algo que a mí me funciona mucho es que con los niños, la mayoría les encanta pasar tiempo con los papás.
De hecho, por esta dinámica complicada que platicábamos previamente, pues papá, mamá tienen que trabajar y están poquito tiempo. Entonces llegan a las 10 de la noche y los niños los esperan, no se van a dormir porque es su momento de disfrutar y compartir. Pero creo que apoya mucho negociar. ¿Qué te parece si en lugar de tus 2 horas de pantalla, 1 hora hacemos juegos con papá, ¿no? Con papá y mamá. Juegos de mesa, ¿no? Puede ser juegos de mesa. O incluso involucrar a los niños en las actividades del hogar, porque a lo mejor la mamá dice, es que no me da tiempo, ¿no? Entonces, vente, vamos a lavar los trastes, vamos a preparar la comida, vamos a poner la mesa. Los niños lo ven como un juego simbólico, entonces no necesariamente lo tenemos que hacer verlo como una actividad obligada de hogar, sino un castigo, como, ¿no? Exacto. Como yo creo que en la manera de involucrar a los niños en las actividades lo ven como un juego, se sienten útiles, se sienten que sus papás están orgullosos de que están juntos, de que lo van haciendo. Creo que eso me apoya mucho a la hora de ir cambiando actividades, es como ir negociando, ¿no? Quitemos una media hora más y vamos a hacer esto. Y también convencer a los papás que después no les proporcionen el electrónico si no han acabado su tarea, no han salido a caminar en el día, no han comido bien, no han ayudado algo o compartido tiempo con ellos, porque entonces se vuelve como la prioridad el mantener la pantalla en sus vidas, cuando debería de ser que todos sus otros pilares estén bien y lo que quede sería para la pantalla. Para eso. Justo tenemos un testimonio anónimo de una mamá que nos cuenta pues cómo su hijo ha sufrido pues problemas, o ha tenido más bien problemas de sueño por el uso excesivo de los dispositivos. Vamos a ver. Cuando mi hijo tenía 10 años, empezó con problemas para dormir por estar muy al pendiente de los dispositivos electrónicos. Yo me daba cuenta porque me despertaba él en la noche. Pues a mí tampoco me dejaba dormir. Yo tengo el sueño muy ligero y se paraba y luego lo oía hasta gatas que entraba a mi cuarto a quererme tomar el teléfono o la computadora. Actualmente sí, tiene 17 años y pues sigue con la adicción. Es una adicción ya a los dispositivos electrónicos, sobre todo el teléfono. En las mañanas no se quiere despertar, va a la escuela en la tarde, desde la secundaria, y en las mañanas no se quiere levantar, se levanta ya hasta que casi es hora de irse a la escuela, se baña rápido y luego hasta sin comer se va porque pues, por la noche no duerme y por la mañana pues duerme toda la mañana. Pues lo he llevado con especialistas para que pues le traten su problema del sueño. Pues los especialistas me dicen que sí, que debe tener una higiene de sueño y que él pues tiene que poner de su parte, él tiene que, así que acatar reglas, que en la noche pues yo se lo he dicho desde pequeño, la noche es para dormir y en la mañana te tienes que levantar a hacer cosas, a hacer tareas, a limpiar tu cuarto, a ordenar tus cosas, a hacer tus tareas. Pero sí no hacer sus trabajos de la escuela, pero no, así que ha sido difícil, lo he llevado con pedagogas, con psicólogos, con psiquiatras para que le mediquen, así que le den medicamento para que pueda dormir en la noche. Pues yo me he dado cuenta que mi hijo duerme como 4 horas, o sea, en la noche, pues que corrido se agarra, pero ya por ejemplo desde las 4 o 5 de la mañana que ya por fin se duerme, y pues ya de ahí hasta las 11, 12 del día se quiere levantar. Y yo como mamá creo que son los dispositivos y la edad es una edad difícil donde se ponen muy rebeldes y luego como dicen que es la generación de cristal no se le puede decir nada porque sí se ponen muy bueno, a mí mi hijo se pone muy agresivo conmigo cuando le digo que me dé el teléfono. De hecho me ha llegado a golpear, me aventó una ocasión contra la puerta porque le quise quitar el teléfono. Pues nada más eso, que sí mi preocupación es que no pueda hacer una vida social, que no, por los dispositivos y cuestiones ajenas, porque yo lo veo a la forma que está, me da miedo que hasta el rato de que le retira a uno el dispositivo, vaya hasta robar o así, pues me lo vayan a matar o vaya a la cárcel, ¿no? Por llegar a robar un dispositivo o algo, de que ya es mucha su adicción. Muchísimas gracias por este testimonio, sin duda muy fuerte. Creo que sí está teniendo un problema grave con la situación de su hijo. ¿Qué le dirías? Ya aquí
como mencionábamos fuera de cámaras, ya la higiene del sueño no va a ser suficiente, ya está teniendo problemas de control de emociones, impulsividad, entonces efectivamente ya requiere un tratamiento pues más especializado para no solamente tratar los problemas de sueño, sino también tratar el insomnio, la depresión, la ansiedad y pues este problema que ya se volvió una adicción de tener a los... Estas acciones que escuchábamos aparatos. que hace su hijo de aventarle, de llegar pues tristemente hasta los golpes, se debe obviamente a la ansiedad que causa el no poder dormir, ¿no? Y además a no tener los dispositivos, y entonces se convierte como en un círculo vicioso. Todo esto es un círculo vicioso, no tienes un sueño adecuado, no aprendes o no tienes esta regulación de emociones que también se va formando en el sueño en etapas más tempranas, te vuelves adicto a tener estos aparatos, te causa ansiedad, la misma ansiedad no te deja dormir, duermes peor, duermes menos y volvemos, iniciamos. Entonces, todo esto es un círculo vicioso. Para este caso, la solución sería ya ver a un especialista, ir a una clínica del sueño y posiblemente hasta un psicólogo. Probablemente hasta un psiquiatra a lo mejor. Sí, okay, sí, muy bien. porque hay varios psiquiatras. Ajá, Sí, sí. inclusive lo que es el manejo ya tal cual adictivo, hay que detectar cuáles son sus detonadores, pero también cuáles son los atenuadores que pudiera todavía tener. Porque dentro de la dinámica, cuando hay una alteración del sueño o esta presencia a aferrarse tanto a los dispositivos, puede ser también un reflejo a una dinámica que está detrás que a lo mejor no estamos viendo y que viene desde mucho antes, por la cual este medio me permite evadir o me permite no ver eso que está sucediendo y me transmite lo que necesito, me transmite esa calma. Entonces buscar nuevas estrategias en donde eso que a mí me genere ese bienestar no sea la única fuente, el dispositivo. Encontrar otras posibles fuentes para que, aunado a los tratamientos con los especialistas que son fundamentales, Claro. pueda tener una mejoría y sobre todo que se sostenga esa mejoría. Muy bien. ¿En el INER atienden de forma integral? Sí, tenemos ¿Sí? también un psiquiatra especialista en sueño en la clínica. Entonces pueden ir ahí. Sí, claro. Bueno, Pueden pues ahí acudir. está para que ojalá les sirva esta información y tenemos muchas preguntas muy Tenemos muchas interesantes. preguntas, están llegando muchas de los miedos de los niños para irse a dormir, ya se habló de la oscuridad, pero por ejemplo, Ileana Pérez nos dice, mi hijo menor me dice que se le sube el muerto, por eso no se quiere ir a dormir. ¿Esto a qué se debe? Me pide permiso de dormir en mi recámara porque le da miedo quedarse solo. ¿Qué debo hacer? Él tiene 12 años, habla dormido, me pide que me quede con él hasta que se duerma, me da miedo que tenga ansiedad. ¿Qué le podemos decir? Pues estos son parasomnias, tanto el hablar dormido, que son somniloquios, es como se llama, es una variante de un trastorno del sueño que se considera normal, y esto de subir al muerto, que creo que a todos nos ha pasado y es impresionante, es también un trastorno del sueño. Como les comentaba en un principio de las etapas, está la etapa de sueño-humor, que es la de movimientos oculares rápidos, en la cual nuestro cerebro tiene mucha actividad, pero el resto de nuestro organismo, los músculos, pues no tenemos Todavía control, no hay nada sobre ellos. Entonces, es cuando despertamos en esta etapa de sueño, entonces estamos despiertos, pero no podemos movernos, entonces en algunas ocasiones va acompañado de alucinaciones, y algunas de estas son de que vemos personas o algo, entonces es la parálisis de sueño-humor, lo que conocemos como que se nos sube el muerto, ¿no? Que a todos nos ha Entonces, es pasado. porque tu cuerpo está Todavía no lo puedes mover, está todavía Está paralizada la musculatura. Exactamente. Ujú. Pues sí, porque efectivamente es esa sensación de querer De que no te moverte puedes mover. y te falta la respiración y sí debes, y más para un niño siempre lo comparo, porque pues imagínate si para un adulto es difícil, es muy normal que se quiera dormir con su mamá porque pues le tiene miedo a esta sensación que es muy fuerte. Vamos a hacer una Claro. pausa y seguimos Sí. hablando del tema. Regresamos. La falta de sueño se relaciona con riesgos de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y del corazón, así como problemas de ansiedad. Continuamos en Diálogos en Confianza, hoy en Martes de Familia con el tema Mi hijo no duerme. Está muy interesante.
Y ahorita vamos a esta sección de ayuda a la comunidad. Le vamos a presentar a continuación varias fotografías de personas que han desaparecido en el territorio nacional. Le vamos a pedir que las observe con cuidado. Si usted reconoce a alguna de estas personas, agradeceremos se comunique y dé cualquier dato que ayude a dar con ellos. Al teléfono que está apareciendo en su pantalla es el 55 56 74 7902. Si usted les reconoce en el trayecto al trabajo, si los ha visto en el transporte público, en la calle o donde usted les haya visto, agradeceremos se comunique. La primera fotografía que usted verá corresponde a Adrián Alejandro Martínez López. Él desapareció en Villas de San Juan, esto es en León, Guanajuato. La última vez que fue visto fue el 20 de junio del 2018. La siguiente fotografía que usted verá corresponde a Luis Ángel Fuentes Domínguez. Él desapareció en barrio de San Miguel, municipio de San Mateo Atenco, esto es en el Estado de México. La última vez que fue visto fue el 14 de octubre de 2018. Cualquier dato que usted pueda aportar se agradece. La siguiente fotografía corresponde a Lucino Hernández Urieta. Él desapareció en la colonia Arboledas de San Antonio, esto es en el municipio de San Pedro Cholula, en el estado de Puebla. Y la última vez que fue visto fue el 31 de marzo de 2024. De igual forma, si usted le reconoce, se agradece cualquier dato que pueda proporcionar. La siguiente fotografía corresponde a Jonathan Segundo Ventura. Él desapareció en la colonia La Providencia, en el municipio Valle de Chalco, esto es en el Estado de México. Y la última vez que fue visto fue el 23 de febrero de 2022. De igual forma, cualquier dato se agradece al teléfono que aparece en pantalla. Y la última fotografía corresponde a Orlando Estrada González. Él desapareció en el estado de Veracruz. La última vez que fue visto fue el 28 de julio del 2020. Si usted reconoció a alguna de estas personas que le haya visto en el transporte público, de camino al trabajo, en algún mercado, en alguna tienda, en alguna esquina, incluso pidiendo algún alimento, se le agradecerá cualquier dato al teléfono que aparece en su pantalla. Se lo repito, es el 55 5674 7902. Muchas gracias por poner atención a estas fotografías. Ahora me gustaría comentarles, Leti, algunos de los comentarios, leerles algunos de los comentarios que han llegado. Sí. Tenemos por aquí el de una mamá preocupada por su bebé, porque Lula en YouTube nos dice: mi nieto duerme poco, pero desde recién nacido. Pasaba hasta 8 horas corridas. Obviamente se sobreestimulaba y terminaba en crisis de llanto. Al principio creíamos que era por el reflujo, pero sigue sin dormir y ya tiene 9 meses. Está muy irritado, le cuesta muchísimo dormir. ¿A qué médico podemos acudir? Sé que esto no es normal, es un bebé y no tiene siestas. Pues sí, es muy, bueno, no especifica cuántas horas está durmiendo, pero sí está durmiendo muy poquito. Hay un grupo de edad muy pequeño que, bueno, no grupo de edad, perdón, grupo de personas que sí pueden dormir menos de lo habitual, pero en los niños pues sí es algo extremadamente raro. Requiere acudir a un especialista y pues hay que averiguar qué otras causas podrían estar ocasionando este problema de sueño. Pues yo les sugeriría en este caso pues, algún neurólogo pediatra. Sí, Rosa. Sí, tiene que ver un poco también pensar, hace rato hablábamos de la melatonina que apoya a tener un ciclo tal como lo tenemos ya nosotros de adultos, y la melatonina, los recién nacidos, realmente solo la primera semana la obtienen de la mamá. Después de eso no producen melatonina y a partir de la semana 6 de vida hasta los 6 meses de vida empiezan a producir su propia melatonina. Exacto. Por eso durante este periodo de 6 meses es esperado que la variabilidad de sueño de cada niño sea muy distinta, porque puede ser el que desde las 6 semanas empezó a producir su melatonina o el que lo logra hasta los 6 meses. ¿Qué quiere decir? Que durante este tiempo, desafortunadamente, sí es esperado tener variaciones entre los niños como de su sueño, pero también, pues si en cantidad de horas no es lo adecuado para su edad, no sería bueno, ¿no? En estas edades contamos tanto la cantidad de sueño nocturno como lo que se tiene en el día y se suma todas esas horas.
no son importantes solamente el tiempo nocturno. Y después de los 6 meses ya empieza la alimentación complementaria y entonces ahí ya a veces puede ser problemas como que la alimentación no la toleren, trastornos de integración sensorial, que no toleren como la cobijita, lo que tienen, los olores, reflujo. O sea, hay como muchas causas que tendría que descartar su abuelita, ¿no? En relación a ello, pero sí es necesario revisarlo para ver si a la exploración física hay algo más o algo dentro de sus antecedentes perinatales. Por ejemplo, en el último trimestre, si las mamás tienen mucho estrés, generan algo que se llama cortisol y entonces ese estrés atraviesa hacia el bebito y eso hace que esos niños tengan mayor predisposición a tener insomnio. Entonces, hay estudio de ello, habrá que evaluar como todo el caso en contexto para ver si alguna de estas circunstancias le ocurrió o incluso problemas respiratorios. Si fue un bebito que fue prematuro o que tuvo algún problema o dificultad al nacer, que favoreciera poco aporte de oxigenito, pues eso puede hacer que tengan apneas del sueño y que eso tenga un sueño fraccionado, ¿no? Entonces, sí es algo que sin duda, y por la etapa del desarrollo, donde es la etapa crítica para el ciclo de sueño, desarrollarlo, sí tiene que acudir a un especialista, sin duda. O sea, ¿y este especialista sería un neuropediatra? Sí, podría ser un neuropediatra y con especialidad en sueño valdría la pena. Valdría la pena, pero lo digo porque no hay tantos, ¿no? O sea, como en el número, pero si tiene el alcance de poder acceder a algún neuropediatra especialista en sueño, valdría la pena. Y si no hay cercano a su domicilio porque no sé dónde está, puede ser hay otros especialistas en sueño que son pediatras como la doctora, neumólogos pediatras o algunas otras especialidades o un neuropediatra sin formación en sueño. Exacto, sí, y eso lo quise aclarar porque preguntaba a qué especialista me tengo que dirigir. Sí. Ahorita seguimos leyendo Nada más quisiera preguntarles, ¿hay acceso a bajo costo a una de estas especialidades? ¿Neurólogo, psicólogo especialista del sueño en niños? Pues nosotros en el INER tenemos la clínica de sueño y es para población abierta. Y nosotros estoy en la clínica de trastornos de sueño de la UNAM y también son precios, me parece, accesibles. Y funcionan como un sistema donde es por llamada la cita directa, o sea, no tienen que hacer como todo. Lo digo porque a veces eso demora. Y justo están los datos en pantalla, entonces para que pues usted pueda anotar ahí ese teléfono que nos comenta Rosana y pues puedan hacer esta cita. Te comentaba, Azu, que me permitieras un poquito, porque antes de ir al corte, justo estábamos hablando de esta sensación que le llamamos que se nos sube el muerto. Es verdad. Ya se acordaron, ¿verdad? Entonces acordamos que, bueno, íbamos a hablar de qué hacer cuando suceden estas cosas. Ya nos explicaste el por qué. Pero ahora, ¿qué hacer con estos niños que tienen esta sensación? Hay que ver la frecuencia, digo, a todos nos puede suceder sin llegar a tener alguna repercusión como tal, nos puede suceder ocasionalmente, pero hay que ver la frecuencia con la cual sucede. Si esto es muy repetitivo, muy constante, o por lo menos una vez al mes, hay que estudiarlo. Hay otros trastornos del sueño que pueden ocasionar alteraciones de las etapas de sueño o que estemos despertando constantemente durante el sueño. Inclusive, por decir, la apnea obstructiva del sueño, que son las pausas en la respiración, te pueden estar despertando, entonces te pueden despertar en una de estas etapas de sueño-humor y ocasionarte que tengas esta sensación de que se te subió el muerto. También comentábamos hace rato que el sueño insuficiente ocasiona alteraciones en estos estadios o en estas etapas de sueño, de la arquitectura del sueño. Hay un rebote después de estas etapas y qué es lo que sucede si te llegas a despertar en una de estas etapas, nuevamente el sueño humor, pues puede suceder esto. Entonces hay que primero ver qué tan frecuente es, qué tan recurrente lo presenta el niño y dependiendo de eso entonces ya evaluar otras causas que podrían estarnos ocasionando esto. Si esto llega a ser ya muy frecuente y que diga que es que diario le pasa o 2, 3 veces a la semana, ahí no hay una técnica, nada más hay que acudir a un especialista. Exacto, para evaluar algunas otras causas. ¿Cuáles serían algunas otras causas? Sí, bueno, hay que evaluar otro tipo de trastornos de sueño, porque puede haber parálisis de sueño aislada o hay personas que pueden tener narcolepsia. Generalmente empieza en la adolescencia. ¿Qué es narcolepsia? Narcolepsia es un trastorno de sueño que datos de sospecha pueden ser justo que tengan parálisis de sueño más alucinaciones al inicio o al final del sueño, que le llamamos hipnagógicas, sinapómpicas, más que se quedan dormidos en el día a toda hora, ¿no? Pese a haber dormido bien, porque puede ser que quien tiene sueño insuficiente se quede dormido en el día y no sea esta la causa, pero aquí las personas con narcolepsia, pese a haber dormido bien en la noche,
se quedan dormidos en cualquier instante, en el coche, en la escuela, sin importar, viendo la tele, ¿no? Aunque les guste mucho. Y también puede ser que tengan cataplegia. Cataplegia es como perder el tono muscular, que es lo que nos mantiene de pie, ante una emoción intensa, principalmente risa. Entonces puedo yo ahorita carcajearme y me caigo. No pierdo la conciencia, solo pierdo la fuerza de mi cuerpo, y puede ser tan aparatosa como todo mi cuerpo o solamente mi cara, mi cuello. Entonces puedo estar hablando y se me cae, pero yo no pierdo la conciencia. Entonces, no es el más frecuente de los trastornos de sueño, es más frecuente en la parálisis de sueño aislada, pero sí es importante evaluar que no exista algo así si alguien tiene esta causa, esta molestia, ¿no? Porque puede ir empezando con un trastorno de sueño agregado y no darle la importancia. Así es. Tania, también se tiene pensado muchas veces cuando vemos dormir a nuestros hijos adolescentes mucho, se tiene mucho la idea de que es normal que un adolescente, yo escuchaba a mi hermana decir, no, pues es que tiene 13 años, está creciendo, es un adolescente, o 14 años mi sobrino, y déjalo dormir, pero no sabemos si en realidad sea un trastorno, ¿no? Como tú lo mencionas, de que quieran estar todo el tiempo dormidos, o lo normalizamos muchas veces cuando no lo tenemos que normalizar. Pues es que nuevamente entra el factor aquí de la frecuencia. Es muy importante y evaluar qué es, si a mí me está comentando mi adolescente, mi niño, que lo presentó en cierto momento, yo voltear a ver qué pasó antes, si hubo algo que lo estresó, si hubo algo que le causó miedo, qué pudo haber sido un factor detonante, ¿no? Pero sin embargo, o sea, sí, estar evaluando la frecuencia en que se está, eso es lo que no hay que normalizar, la frecuencia en que se presenta. Y en los adolescentes, pues es lo mismo. Sí es cierto y está mucho esta frase de, ay, es que está en la etapa del crecimiento. Como están en la etapa del crecimiento, ay, pues déjenlo, sí, y todo lo que ya conocemos. Sin embargo, a pesar de que sí, la necesidad del sueño también cambia dependiendo si efectivamente hay algún tipo de crecimiento, si se está enfermo. Por eso cuando nos llegamos a enfermar tenemos más esta necesidad a querer dormir, ¿no? Si necesitamos alguna vitamina. Entonces hay que voltear a ver otras áreas. ¿Cómo está su alimentación? ¿Cómo está su ejercicio? ¿Cómo están sus pasatiempos? Y sobre todo, como papás, que muchas veces con los adolescentes, lejos de acercarnos, nos empezamos a alejar, ¿no? Desconocemos qué les gusta y qué les puede estar provocando una posible ansiedad sin que nos estemos dando cuenta. Efectivamente. Azu, ¿tenemos otro testimonio? Tenemos otro testimonio. También es un testimonio anónimo y es de una madre que nos comparte cómo le afecta a su hijo el uso excesivo de dispositivos electrónicos. Vamos a verla. Bueno, yo me di cuenta que mi hijo tenía problemas de insomnio más o menos como a los 15 años. Empecé a notar que él se estaba durmiendo tarde, que estaba teniendo cierta preferencia por jugar videojuegos hasta altas horas de la noche, y pues bueno, cuando se le pedía que pues se durmiera más temprano, pues le costaba trabajo conciliar el sueño. Posteriormente también pues lo veía somnoliento durante el día. Cuando iba a la escuela, pues sí costaba como un poco de trabajo que se levantara temprano, pero era cansancio lo que él me expresa ahora en el presente, porque en ese momento no, era mucho cansancio en sus clases, era pues distracción, ¿no? Y cuando regresaba ahora sí que de la escuela, él lo notaba muy, muy cansado. O sea, se subía al carro y prácticamente se dormía al momento. Pues me menciona él que le costaba mucho conciliar el sueño porque se ponía a pensar en muchas cosas que le causaban a él como disyuntivas, como preguntas acerca del mundo. O sea, se hacía muchas preguntas, ¿no? En aquel momento, y pues sabemos que la adolescencia es esta etapa de cambio, de transición, donde los chicos están encontrando su identidad, donde están viendo situaciones de la vida que antes no les preocupaban, ¿no? Del medio ambiente, de todas estas situaciones sociales, pues a él le preocupaban y le causaban que una y otra vez pues lo repensara, ¿no? Y eso le provocaba insomnio. A mí me preocupaba justo pues su salud mental, que él estuviera bien,
su salud física, porque de repente sí lo veía muy cansado, porque uno como mamá también dice, bueno, vamos a ver de qué forma te puedo ayudar para que puedas dormir mejor, porque sabemos que el sueño es esencial en la vida del ser humano. Mi hijo, cuando tenía 15 años, tenía problemas de insomnio, no podía dormir. Ahora mi hijo ya es un joven universitario, está estudiando la carrera de ingeniería y es realmente un joven muy inteligente que busca las herramientas para esta ansiedad que le provocaba insomnio, que ya no las tenga. Él busca tener una mejor higiene del sueño y hacer actividades que le produzcan bajar estos niveles de ansiedad que le provoca a veces la escuela, como a cualquier joven o a cualquier persona. Muchísimas gracias. Gracias también a esta mamá por este testimonio. Y bueno, qué gusto que al final pues logró superarlo de alguna manera. Pero como muchos jóvenes, lo escuchamos, se estresan demasiado por la vida, ¿no? Y que le hacía preguntas y qué va a suceder. Esto pues también es algo que se tiene que trabajar con nuestros jóvenes cuando son, como decíamos, demasiado empáticos, ¿no? Sí, yo creo que sí es generarles recursos para cómo ir afrontando cada situación que les preocupa, ¿no? No quedarse con ella, cómo resolver las cosas en el día. Parte de la higiene de sueño es justo eso, que antes de dormir te acuestes sin ningún pendiente, ¿no? Y lo que mencionábamos al inicio del programa, si tienes alguna preocupación, externarla, hablarla, y generalmente pues va a ser el papá el primero que reciba esto, y en función de los recursos que tenga el papá y se sienta que va lidiando con esto, si no recurre a algún apoyo con un terapeuta, para ir dándole como una visión objetiva y herramientas para cómo manejar todas estas rumiaciones que muchas veces llegan a ocurrir. Efectivamente. ¿Azu, seguimos con preguntas? Sí, tenemos también llamadas. La señora Luna nos dice, actualmente con la vida que se lleva, el estrés está muy presente. Es importante resolver cada problema uno por uno e irlos descartando, ya que si anteriormente se presentaban en una vida más tranquila, ¿cómo se vive ahora? El estrés y darles la vuelta a los problemas causa ansiedad, la cual genera inseguridad personal y deficiencias de autoestima, provocando así una ansiedad mundial. Muchísimas gracias por su comentario. Tenemos una pregunta de Juan Francisco Meso Solís. ¿Qué es la parasomnia en niños? Las parasomnias son trastornos, es un grupo de trastornos de trastornos que se pueden presentar en el sueño, dependiendo de la etapa del sueño de que se presenten, es el tipo de parasomnias, o sea, es un grupo de enfermedades, por decirlo así. ¿Qué tipos de enfermedades? Pueden ser las pesadillas, la parálisis del sueño que ya estábamos hablando, también se pueden presentar el sonambulismo, el caminar dormido, o hacer actividades dormido, también es un tipo de parasomnia. Los terrores nocturnos, que no sé si alguno ha escuchado cuando los niños se despiertan gritando y el papá lo trata de despertar, pero el niño no reacciona y se vuelve a dormir y no se acuerda en la mañana, es un tipo de parasomnia. Entonces, esto en general son un grupo de trastornos o de actividades que se pueden presentar en el sueño y dependiendo de la etapa del sueño es el tipo de trastorno de parasomnia que se puede presentar. Este tipo de parasomnia que mencionas, que también es el sonambulismo, ¿es cierto este mito también que dicen no lo despiertes cuando esté levantado porque le va a hacer daño? ¿Sí? Pues no que le vaya a hacer daño, la realidad es que ellos no se acuerdan, lo único que vas a hacer es, si esto es un sonambulismo frecuente, vas a alterar su sueño, el paciente no se acuerda de esto, entonces lo que hay que hacer es regresarlo a su cama, pero como tal que le vayas a ocasionar un problema, si es frecuente, pues le vas a estar ocasionando una disrupción del sueño, o sea, una alteración de su sueño normal, pero como tal ellos pues no recuerdan. Entonces, la mayoría lo ideal es regresarlos. Ajá, también lo mismo, si es algo muy frecuente hay que ver por qué está sucediendo tan frecuentemente y hasta qué edades, hay ciertas edades en las cuales no es que sea normal, pero es más frecuente que en otras. Ok, y ahora esto de que sí se pueden llegar hasta salir a abrir y, he tenido niños que han abierto la puerta de su casa, se ha ido a dormir un Oxxo, otro niño prendió su coche, otro niño agarró los cuchillos y quería pues usarlo, otro niño en la ventana intentarse salir. Entonces parte de las normas o recomendaciones son que antes de dormir
pues quites todo a su paso, porque aunque tengan los ojos abiertos, tenemos que estar claros que no están conscientes. Como le damos como si tuviera una ceguera cortical, porque no está consciente de lo que está haciendo. El cerebro solo recuerda los movimientos que hace en algún momento de su vida y los hace en automático. No está viendo. Entonces, hay que quitar todo con lo que se pueda tropezar. Las llaves, guardarlas, ¿no? Las ventanas, ver que no sea algo donde se pueda caer. Por ejemplo, yo creo que de los desafortunados casos que recuerdo es que alguien vivía en una planta alta, iba bajando escaleras y se cayó, ¿no? Entonces, ahí el sonambulismo no es en sí lo que le da daño, porque en general son episodios muy esporádicos, no son frecuentes, pero si en ese episodio único que tuvo ese mes se resbala, aquí lo que puede pasar es un accidente secundario a que él no veía o no tenía. Sí, creo que dentro del manejo, como mencionaba la doctora, es intentar no despertarlos, porque pues, lo último que recuerda esa persona es estar en su cama. Entonces, para despertar, como generalmente salen de sueño profundo, cuando estamos en sueño profundo, tienes que agitar muy fuerte a la persona para que logre despertarse. Entonces, piensen ustedes que lo último que recuerdan es estar en cama, dormidos, y lo siguiente es a alguien enfrente de ti, ¿no? Pero alguien enfrente de ti gritándote que te despierte y ver a tu mamá con cara de asustada. Entonces, evidentemente, no es que le genere un daño, pero la situación sí va a ser... genera más impacto. Genera más impacto, se habla de eso, le genera más angustia, y más angustia favorece más episodios. Y creo que recalcar lo que mencionaba la doctora previamente, sí, hay que hacer diagnósticos diferenciales. No es frecuente sean diario, todas las etapas, a todas las horas, varios eventos, y puede ser un diagnóstico diferencial con algunos tipos de epilepsia muy específicos. O que sean favorecidos por algunos trastornos respiratorios que fraccionan el sueño y favorecen el sueño para presentar estos tipos de eventos. Entonces, no siempre es como decir, tu papá lo hacía, ay, por eso lo haces. No, siempre hay que evaluar que justo en ese niño que tenía mayor predisposición, que es cierto, hay mayor carga genética, pero no tenga algo más que favorezca más allá de su genética el presentar estos eventos. Muy bien. Y sobre todo el manejo en este tipo de situaciones va muy, muy encaminado a redirigir a la persona. Lejos allá de querer despertarlo, que reaccione o que se dé cuenta inclusive de lo que está pasando, saber observar qué está haciendo, qué es lo que pretende alcanzar, a dónde pretende ir dentro del camino que él tenga en su ceguera cortical, la fantasía que está creando este escenario, saber observar ciertas pautas para poder redirigirlos a un espacio seguro, redirigirlos, a lo mejor volverlos a dejar acostados, que se queden tranquilos. La persona no se va a acordar, pero tampoco va a vivir este impacto de tener que despertarlo. Entonces, más bien las recomendaciones que solemos hacer van encaminadas a eso, redireccionar a la persona a nuevamente un estado de reposo tranquilo y que esté seguro. Perfecto, muchas gracias. Tenemos más preguntas, de hecho está buena la plática aquí en redes. ZZ dice, por favor digan las horas óptimas que deben dormir los niños, adolescentes y adultos y a partir de qué hora, igual lo podemos retomar regresando. Y Felipe apoya, dice, sí, ¿a partir de qué hora? Porque comentan que es bueno dormir promedios de horas, pero conozco personas adultas que toman sus 8 horas de sueño, pero a partir de las 3 de la mañana o 5 de la mañana. ¿Esto es normal? ¿Esto afecta la calidad del sueño? Quieren saber cuántas horas en promedio niños, adolescentes y adultos y a partir de qué hora irse a dormir. Así es. Estos datos de las horas las dijo muy específicamente Rosana al inicio del programa, entonces también ahí lo puede obviamente compartir, pero no se preocupe, ahorita regresando lo volvemos a decir. Hacemos una pausa. Es importante establecer rutinas de sueño consistentes, evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir y buscar actividades relajantes como meditar, leer o tomar un baño. El sueño es un estado conductual fisiológico, es decir, es algo normal para todos, el cual es reversible. Se puede despertar del sueño repetitivo todas las noches o cada cierto periodo de tiempo, cada 24 horas, de manera ideal vamos a estar entrando a este periodo en el cual hay una pérdida del contacto con el medio ambiente y una disminución de la respuesta a los estímulos externos. Se producen ciertas hormonas, por decir, para los niños en algunas etapas de sueño está la producción de la hormona del crecimiento,
También involucrado en lo que es la respuesta hormonal, la respuesta inmunológica, las defensas del cuerpo a los estímulos externos. Cuando nacemos, la mayor parte de nuestros días la pasamos durmiendo. Los preescolares, que serían después de esta etapa de los 2 años hasta antes de los 6 años que ingresan a la escuela primaria, en promedio serán igual unas 10 a 12 horas. Y los escolares ya empieza a ser 10 a 11 horas y los adolescentes 9 a 11 horas. De manera social, muchas veces durante la noche se dan estas dinámicas que juegan videojuegos, que están chateando, y de alguna manera ellos también se pueden sentir en la necesidad de que para pertenecer a estos grupos necesitan estas actividades, aunque de alguna manera resulta afectado su ciclo del sueño. Se pueden dar desde alteraciones de ánimo, problemas conductuales, problemas inclusive orgánicos. Hay 4 fases, se dividen en 2 etapas, por decirlo así, grandes o 2 grupos grandes, que es la fase MOR, que es la de movimientos oculares rápidos, y la fase no MOR, de no movimientos oculares rápidos, y esta se divide a su vez en 3, ¿no? En N1, N2 y N3. Usualmente entramos por fase N1 o N2, que son el que llamamos como sueño superficial, que es cuando fácilmente, si alguien nos habla, que nos estamos quedando dormidos, si alguien nos habla, nos despertamos o todavía alcanzamos a escuchar. Empieza a haber disminución de la respiración, de la frecuencia cardíaca, nos empezamos a relajar. Fase N3 es la que se considera de sueño de ondas lentas, es el sueño profundo, uno de los sueños profundos, es donde se secreta la hormona de crecimiento principalmente, y tenemos la fase de sueño MOR, que es también una de sueño profundo, y en esta es en la cual ya tenemos mucha actividad electroencefalográfica de acá del cerebro, pero no nos podemos mover. Entramos a cada fase en ciclos de 90 a 120 minutos y repetimos estos ciclos que pasamos a través de estas 4 fases de 5 a 6 veces por la noche. Los niños, los ciclos son un poco más cortos y aparte como duermen más, pasan más veces por estos ciclos. La realidad es de que existen un sinfín de factores y de situaciones que pueden generar que los niños, las niñas, los adolescentes puedan tener una higiene del sueño no de las más recomendables. Estos pueden ser, por ejemplo, problemas entre los padres, situaciones de mucho estrés, gritos, discusiones, que los niños tengan problemas en la escuela, aspectos como el bullying. Generalmente los factores de mayor estrés son situaciones familiares donde los papás a lo mejor peleen entre ellos enfrente de los niños, o a lo mejor tengan papás o hermanos que peleen mucho, los regañen mucho, los castiguen mucho. Entonces, factores de estrés, de violencia intrafamiliar son de los principales factores para que un niño pueda tener una higiene del sueño patológica o dificultades para poder digamos, consolidarlo. Dentro de las estrategias que generalmente se pueden llegar a manejar independientemente de la psicoterapia, ¿no? Cuando ya hay niños con mucho estrés y que se detectan factores de ansiedad o de mucha preocupación, primero es que hayan rutinas, de preferencia previas al sueño, en donde se dé una estructura muy continua, que se sepa cuál es el primer paso, el segundo paso, el tercer paso. Los niños que de repente tienen problemas de sueño, se sugiere que haya una estructura muy constante. Sin embargo, antes de que esto pudiera llegar a suceder como algo patológico, de que no puedan dormir o que no duerman lo suficiente, a todos los niños y en general a los adultos y a todos se nos recomienda que haya una rutina, ¿no? Primero a lo mejor nos cambiamos, tenemos la pijama, después cenamos, después nos lavamos los dientes, a lo mejor nos cuentan el cuento, nos acostamos y a dormir. En general los adolescentes tienen un sistema de sueño muy diferente porque ellos están muy acostumbrados actualmente ya a estar en el celular, a estar muy estimulados con las series, con la televisión, con los videojuegos. Están ya ellos en otra etapa de su vida. A diferencia de los niños, ellos pueden dormir un poquito menos y ya tener un sueño reparador. Generalmente algo que se sugiere ya en la adolescencia, a diferencia de los niños, es llegar a acuerdos y a negociaciones con los adolescentes. Ellos empiezan a tener este problema de la identidad,
su autoestima y su autoconcepto ya se basa muchísimo más ahora en quién está más alto, en quién es más guapo, en quién es más bonita. Entonces, ese tipo de situaciones, de reglas en los adolescentes, desde mi punto de vista, primero tiene que ver con acuerdos con los padres para que lleguen a puntos en común en donde los papás puedan permitir a lo mejor que los adolescentes tengan libertad de escoger, pero al mismo tiempo los adolescentes otorguen cosas para los papás en donde ellos se puedan sentir tranquilos. Muchísimas gracias a Mauricio Córdoba por esta entrevista para Diálogos en Confianza. Y bueno, respondiendo a esta llamada, a esta pregunta que nos hacía el favorazo de leernos hace un momento acerca de cuántas horas hay que dormir niños, jóvenes, adolescentes y adultos. Bueno, pues ya en el resumen afortunadamente salió Rosana explicando este tema, pero esta pregunta sí se quedó pendiente porque decían, ¿qué sucede si yo me duermo todos los días a las 4 de la mañana y duermo 8 horas? Y ya digo, yo ya dormí mis 8 horas, está bien. ¿En qué horario es cuando nos tenemos que dormir y por qué? Sí, va a depender mucho de los horarios que fuimos recomendando y la hora que tenemos que despertar. Y considerar que los procesos de liberación de hormonas están muy acoplados a estos ciclos de luz y oscuridad. Entonces, por ejemplo, la melatonina en la tarde, noche empieza a liberarse. Entonces, si nosotros hasta las 4 de la mañana nos dormimos, pues ya perdimos todo ese tiempo o alteramos ese tiempo de regulación. Porque el sistema se tiene que volver a acoplar, pero ya es una acoplación mala o inadecuada. El cortisol se libera principalmente durante lo que sería el despertar. La hormona del crecimiento, en el caso de los niños que les importa muchas veces tener la altura deseada, se puede modificar si no duermen temprano. Porque la hormona del crecimiento se libera sobre todo en sueño no MOR, en N3, sueño profundo, y esto ocurre en los primeros 2/3 de la noche en mayor proporción. Entonces, si se recorre, tampoco van a tener estos ciclos. Entonces, sí es importante la hora de ir a dormir. Por ejemplo, pensemos en un adolescente que se tiene que parar a las 6 de la mañana y lo mínimo que debe dormir 9 horas. Entonces, a las 9 de la noche tendría que estar en cama. Yo les comentaba hace rato fuera del aire que justo yo les pregunto a los papás, en fin de semana, ¿a qué hora se duermen? ¿No? Casi siempre se duerme medianoche, 1 de la mañana y se paran a las 11 de la mañana. Entonces, casi siempre en fin de semana duermen 10 a 11 horas. Ese sueño no va a recuperar el perdido entre semana y casi siempre eso es lo que necesitan dormir entre semana. Entonces, puede servir como un buen parámetro de cuántas horas y empezar, ¿no? O agarrar el mínimo y empezar, pues, si tiene que dormir 9 horas, que se duerman 9 a 6 y ver cómo se siente en el día a día. Si está bien estas horas en cantidad, continuidad, en la oscuridad, entonces se va a sentir descansado en el día sin necesidad de siesta, sin necesidad de dormir, sin estar agotado, concentrado, de buen humor. Y si eso es así, está bien. Pero si no, hay que ir aumentando más horas. Tengo adolescentes que se acuestan a las 8 y se paran a las 6 porque necesitan esas horas. Y los papás dicen que duermen mucho. No. Es lo que necesita su cuerpo y no lo podemos adaptar a las necesidades de los papás. ¿Y un adulto? ¿A qué hora tendríamos que irnos a dormir? Pues debemos de estar durmiendo de 7 a 8 horas. Entonces también si te despiertas a las 6, pues deberías de estarte durmiendo como a las 10, 10 de la noche más bien para completar esas horas de sueño. Y de hecho, justo con estos ejemplos, ya sea en adultos o en adolescentes, en niños, se marca mucho el decir, no se trata de decir cuántas horas hago mi cuenta y ya, sino que es hacer toda una cuenta regresiva en cuanto a, ok, si se tiene que levantar a cierta hora, ¿a qué hora tiene que estar? Pero no se detiene solo ahí, es que entonces seguimos en cuenta regresiva y ¿a qué hora me va a seguir ingiriendo líquidos? ¿Qué cantidades? ¿Qué alimentos? Las pantallas, ¿hasta qué hora se les va a retirar? ¿A qué hora va a hacer tarea? ¿A qué hora vamos a hacer actividades? Porque también hay muchas veces que ya cuando se van a acercar a dormir, la tarea. O antes de los adolescentes, o los adolescentes, ¿no? Que ocupan, que es otra de las medidas de higiene del sueño, el ocupar la cama únicamente para dormir. Y están ahí estudiando, están comiendo, y todo esto ya en horarios nocturnos. Claro. Entonces, nos damos cuenta la importancia de lo que es generar una rutina que sea sostenible para cada caso, porque bien es cierto, cada organismo de cada pequeño es muy diferente. Sí. Y conforme van creciendo, van marcando diferentes necesidades. Claro. Entonces, la rutina se tiene que establecer de acuerdo a esas necesidades, pero sobre todo ser muy disciplinados en el mantenimiento.
ser muy apegados. Hablábamos un poquito también de estas dinámicas sociales de cuando papás están en casas diferentes y no se ponen a lo mejor bien de acuerdo los papás en cuanto a qué rutinas, estilos de crianza, horarios que se respeten, y se respetan a lo mejor por un lado, pero en el otro se rompen. Hay un descontrol. Y la afectación se le va a quedar al menor a final de cuentas. Oigan, hablamos justo de la higiene del sueño, ¿no? Que es parte de la higiene, no tomar agua antes, no tener dispositivos. ¿Cuál es la lista de la higiene del sueño? Hay una, entiendo que eso es mucho, pero algunas que tal vez sean como las más comunes o las más para la gente, pues. Pues entre ellos podríamos incluir que tiene que haber una rutina en los niños, específicamente una rutina de dormir un mismo horario. Hay que respetar el horario entre semana y en fin de semana, y la rutina debe ser también igual entre semana y fin de semana. Los niños hay que darles un poquito de estructura. Entonces, si tú se las estás cambiando justo lo de las dinámicas, ¿no? O las fiestas, las vacaciones, alteramos. Entonces, tener una rutina de sueño de unos 10, 15 minutos, un horario de sueño establecido para dormir y para despertar, para que se cumplan estas horas de sueño. Ahora, hemos hablado mucho de duración. También hay que hablar de un sueño efectivo o un sueño que te haga descansar. Entonces, exactamente, un sueño reparador. Entonces, lo otro, ¿cómo tienes un sueño reparador? Parte de la higiene del sueño es dormir en una habitación oscura, de preferencia sin ruido. Estamos en la Ciudad de México, es un poco complicado, pero lo ideal es que sea sin ruido, con el menos ruido posible, que la cama sea confortable, que sea adecuada, ni muy suave o muy rígida para el paciente. También la temperatura, ahorita que tuvimos estos calores en verano, una habitación con mucho calor pues te está despertando constantemente y eso afecta tu calidad del sueño. Entonces también tienes que tener una habitación oscura, sin ruido, de preferencia en una temperatura, recomiendan de 16 a 18 grados más o menos, pero también depende del cuerpo de cada quien. Hay gente que le gusta dormir con más frío, hay gente que más calor, entonces también esta es otra parte de la rutina de la higiene del sueño. Y pues esto de las pantallas, 2 a 3 horas antes. Ejercicio también debe de ser de 2 a 3 horas antes de dormir. Y la alimentación, que no sea tan pesada. La última comida que no sea tan pesada para que no nos esté provocando problemas durante el sueño. Bueno, todas estas recomendaciones es lo que a lo largo del programa hemos estado hablando de la higiene del sueño. Y también en todo el programa hemos dicho que las horas de sueño ya no se recuperan, también para que se tenga eso clarísimo y no pensar el fin de semana me duermo 15 horas y lo recupero. Y yo agregaría lo que mencionabas hace rato. O sea, los costos a pagar por no dormir bien no necesitamos verlos inmediatamente. Porque muchas veces, creo, nosotros en la profesión es como algo que hasta nos jactamos. Casi no dormí nada y veme. O sea, entero. O sea, es algo como... Y la verdad es que uno lo cree. Entonces, creo que algo que he intentado ahora promover, ahora que damos clases, que formamos personas, es que cuando nosotros nos desvelamos, regalamos un pedacito de nuestra vida. Y que creo que nadie, ni nada, alguien que nos ama no nos pediría que regalemos algo de nuestra vida, jamás. Y que ningún proyecto, nada, vale un pedacito de nuestra vida. Entonces, algo que les digo mucho a los adolescentes o a los papás es... Piensen muy bien que cuando se van a desvelar, están regalando un pedacito de su vida. Y piensen qué merece que ustedes vivan menos o con menor calidad. Absolutamente. Y la respuesta es que nada. Entonces, cuando uno tiene ese contexto, es muy difícil no tener claro que tienes que dormir. ¿Les podríamos comentar a qué te refieres con esto del pedacito de nuestra vida? Porque comentábamos fuera del aire, ¿qué pasa a lo largo que incluso te puede dar demencia? Empiezas a tener... ¿Qué es esto de un pedacito de nuestra vida cada que te desvelas a largo plazo? Sí, creo que justo sea enfático que hay costos a pagar a corto, mediano y largo plazo. Y como mencionábamos hace rato, la genética, nosotros nacemos con cierta predisposición a enfermedades o ser sanos de nacimiento por lo que nos heredan nuestros papás, pero hay algo que se llama epigenética, el ambiente. Un ejemplo como claro es... Yo nazco sin factores de diabetes, pero me hago sedentario, obeso, voy a tener diabetes. En el caso del sueño, yo duermo bien y después dejo de dormir adecuadamente, eso va a modificar mi genética, predisponiéndome a enfermedades por inflamación crónica al no dormir y que se desequilibran mis procesos, como cáncer, porque diario ya no recupero mis células, demencia, procesos degenerativos o enfermedades crónicas degenerativas, como diabetes o hipertensión. Tiene sus consecuencias. Vamos con Marisa Escribano y regresamos. Muy buenos días.
El sueño es una parte fundamental de la salud y del bienestar de todas las personas, especialmente de los niños en crecimiento. Durante el sueño, el cuerpo se recupera, se regenera, se fortalece, mientras que el cerebro procesa información, consolida la memoria y se prepara para un nuevo día. Por lo tanto, es importante que niñas y niños duerman lo suficiente para garantizar un desarrollo saludable y un funcionamiento óptimo en todas las áreas de su vida. Cuando nuestros hijos no duermen lo suficiente, se desencadenan efectos negativos que afectan su salud física, bienestar, emocional, su rendimiento académico y su comportamiento en general. La falta de sueño debilita el sistema inmunológico de los niños y los hace más propensos a enfermedades como resfriados, gripes, infecciones. Además, se ha relacionado con un mayor riesgo de obesidad, de problemas cardíacos y de diabetes. Pueden tener dificultades para concentrarse, recordar información y aprender nuevas habilidades. Esto resiente su rendimiento académico y su desarrollo intelectual en general. Hay diferentes causas por las que los hijos pueden tener dificultades para conciliar el sueño. Veamos, por ejemplo, el trastorno del sueño como insomnio, la apnea del sueño, el síndrome de piernas inquietas, incluso el sonambulismo. Todo eso interfiere con su capacidad para dormir adecuadamente. Los problemas emocionales como la depresión, la ansiedad o el estrés emocional también son causas muy importantes. La falta de una rutina de sueño que sea consistente, horarios irregulares para acostarse y despertarse, así como malos hábitos antes de dormir. Al priorizar el sueño de los niños, no solamente se promueve su salud y su bienestar, sino que también se sientan las bases para su crecimiento, desarrollo y salud exitosos a largo plazo. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, Marisa, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y bueno, pues estamos, ya casi terminamos el programa. Gracias. Pero, ¿qué te parece si seguimos leyendo comentarios? Sí, tenemos aquí varios comentarios. Déjenme les comparto un par. Nos dicen por acá. Rafael Bernal, sabemos lo que tenemos que hacer para poder dormir, descansar y regenerar a todo nuestro cuerpo. Muchas gracias. Dolores Mesa nos dice, considero que es importantísimo el sueño, efectivo en todas las personas. En los infantes, tener un hábito diario de ir a dormir es indispensable. Muchas gracias, Dolores Mesa. Nos dice Nayum, ¿cómo definir un sueño de calidad? Yo creo que la definición es difícil, pero, o sea, cómo ponerse de acuerdo, de qué manera será, pero creo que ser continuo en la oscuridad, el número de horas y en horarios adecuados sería la mejor manera. Un poco de, pues, en resumen, todo lo que se ha hablado en el programa, ¿no? O sea, todo esto de la higiene del sueño. Y sobre todo algo muy, muy importante y que considero que es muy valioso que los papás, sobre todo de pequeños, se puedan llevar, es el hecho de que cuando nuestros hijos duermen o cuando un adolescente está durmiendo, en general todos, hay una parte de nuestro cerebro que pues es el hipocampo, que se activa un poco más. Pero esta parte podemos visualizarla como si fuera una especie de guardián de recuerdos y nos ayuda a seleccionar cuáles se quedan, cuáles son importantes, cómo categorizarlos. Pero de aquí también viene algo interesante. La frase de que dicen es que haz lo que te gusta o que estudies lo que te gusta, el no forzarlos a... Y esto también tiene un proceso cerebral importante, que es cuando alguna situación yo la cargo con una emoción, se vuelve de más fácil acceso. Se vuelve de una manera como agilizado el proceso de recordar, de retener, de no olvidarlo, y esto nos ayuda a que los procesos se afiancen mucho más. Siempre va a ser, hasta para uno es diferente el hecho de querer hacer algo que no nos agrada, y después memorizarlo o retomarlo. Y la importancia en poder solidificar todos estos procesos cognitivos va muy de la mano con que podamos ligar emociones de preferencia agradables. Claro. Pero entre más se pueda hacer esto, mejores resultados vamos a tener para afianzar estos procesos. Muy bien. Pues se nos termina el tiempo y a mí no me gustaría irme sin antes, pues
que ustedes nos hicieran el favor de cerrar con alguna idea, ¿con qué concluiríamos este programa y qué mensaje le darías a la gente que nos ve? Pues yo les diría, muchas veces pensamos que el sueño no es importante, pero ya aquí vimos un poquito de las muchas funciones y muchas que no comentamos en el sueño. Entonces recuerden que, como dijo la doctora, el dormir no se recupera, hay que darle la importancia al sueño. Cada vez estamos aprendiendo más de las funciones, cada vez vamos encontrando más cosas que nos van a ayudar en el sueño o de cómo nos sirve el sueño en la vida diaria. Pasamos, vuelvo a repetir lo que dije al principio, pasamos 1/3 de nuestra vida durmiendo, entonces hay que darle la importancia de vida. Nosotros como adultos les enseñamos a nuestros hijos pues muchas cosas de las que aprenden. Una de ellas también debe de ser los hábitos de dormir bien. Entonces, si nosotros dormimos bien, nuestros hijos van a dormir bien. Así Entonces, es. Gracias, sí, muchas gracias. no, por al venir. contrario, gracias por invitar. Rosana. Sí, yo creo que sería importante decir que estamos acostumbrados a dormir si nos da tiempo y debemos de cambiar esa idea por dormir como se debe, con una buena calidad de sueño, invertir en ello, porque estamos invirtiendo en nuestro presente, nuestra calidad de vida en el presente y a futuro. Creo que nada debe ser más importante pensar, como lo decía hace rato, que cada que transgredamos eso, estamos regalando un pedacito de nuestra vida a algo o a alguien. Entonces, duerman con buena calidad de vida, buena calidad de sueño y organicen sus actividades de día en función del tiempo que nos queda. No podemos obtener más tiempo. Muchas gracias. Gracias, Rosana. Jessie. Bueno, pues algo con lo que también se congrega todo lo que vimos a lo largo de este programa es el hecho de no sentir culpa por necesitar descansar, por poner un alto a ciertas rutinas, renunciar a ciertas actividades que me están mermando o me van a hacer sacrificar esto. Hay algo que podemos llamar la culpa aprendida. Estábamos hablando un poquito de eso. Esta culpa que viene de entre más daño resistas, mejor eres o más productivo, cuando en realidad no. También hay que cuidar estos aspectos del sueño, el descanso, y no solamente en nosotros, sino también cómo, sin querer y sin tener la intención, podemos llegar a enseñar a nuestros menores, a exigirles que no descansen tanto, que ya se levanten. Todas estas dinámicas que verbalizamos, que no nos damos cuenta que están enseñando esta culpa y posteriormente van a traer consecuencias. Efectivamente, muchísimas gracias. Gracias. Rápidamente, escuchar música para dormir. Pues no, no puede asociarse insomnio conductual que solo puedas dormir con esa común, ¿no? música. Entonces la recomendación es no. No. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias. No es bueno entonces. Gracias por estar aquí, de verdad. Gracias a todas las personas que nos hicieron el favor de vernos, de escribirnos. Ojalá que este programa nos haga reflexionar acerca de la importancia del sueño para sus hijos, pero por supuesto para también toda la familia. Así es, Leti, y también muchas gracias. Y todos los que quieren ver el programa completo se queda en redes sociales y en la aplicación 11+. Bájela a su celular, ahí puede buscar el programa, lo ve desde el principio. Se habló de todo lo que están preguntando en redes. Nos vemos el próximo martes.